Fuentes de voltaje en serie y paralelo. Veamos el primer enunciado, el cual dice que cuando existen fuentes de voltaje en serie, los voltajes se suman. En el circuito vamos a dibujar tres elementos que generan voltaje, los cuales van a alimentar este resistor. Nuestro circuito tiene una batería de 9 voltios, otra batería de 3 voltios y una fuente de voltaje de 12 voltios. La tarea es saber cuál es el voltaje que hay en los terminales del resistor. El enunciado dice que cuando existen fuentes de voltaje en serie, como estas tres, los voltajes se van a sumar. Bueno, primero vamos a dibujar la trayectoria de la corriente y luego procedemos a hacer esa suma. Comencemos con la fuente de 12 voltios. Vemos que el voltaje va en sentido de la corriente eléctrica. Entonces vamos a escribir más 12 voltios. La batería de 9 voltios, el sentido de la tensión es el mismo sentido de la corriente. Entonces también será positivo, más 9 voltios. Y la batería de 3 voltios, el sentido de la tensión será contrario al de la corriente, entonces tendrá signo negativo. El resultado es 18 voltios. El voltaje en los terminales del resistor será de 18 voltios. El segundo enunciado dice que cuando tenemos fuentes de igual voltaje en paralelo, el voltaje en sus terminales permanecerá igual. Vamos a hacer el ejemplo. Estos son unos cables conectores al cual se le van a conectar una batería, una fuente de voltaje. Vamos a conectarle otra fuente de voltaje y vamos a conectarle otra batería. La primera es una batería de 12 voltios. La última también es una batería de 12 voltios. Esta fuente de voltaje es de 12 voltios y esta otra fuente de voltaje también es de 12 voltios. Si con esta conexión alimentamos una resistencia, el voltaje en los terminales de la resistencia también será un voltaje de 12 voltios. Entonces, cuando se conectan fuentes de voltaje en series, se suman los voltajes de cada una de ellas, y cuando se conectan fuentes de voltaje en paralelo, donde el voltaje en cada uno de ellos es igual, el voltaje en sus terminales sigue siendo el mismo. Eso es todo.